Bueno, queremos dar también un saludo a todas las personas que nos están acompañando hoy día en línea. Después de un día tan lluvioso acá en, en Santa Cruz, ayer, bueno, tuvimos la oportunidad de salir y parecíamos en el arca de Noé, navegando en medio de las calles, la verdad. Pero Dios es bueno, amén. Gracias por la lluvia, gracias por el sol, gracias por todo lo que Él nos da y por la vida que Él nos da. Como David lo hacía, lo estaba mencionando a un principio, voy a hacer una oración así muy breve. Vamos a orar por algunos puntos especiales y vamos a seguir orando en este tiempo. Señor, por favor, queremos realmente rogarte por nuestro país, que tú seas propicio con esta nación. Señor, que tú des gracia a los gobernantes, Señor, para que podamos vivir en paz, Señor. Señor, también por la temática de salud, Señor, pongas tu mano. Señor, la podemos ver, la podemos mirar, tú estás en esto. Señor, esto no es ajeno a ti, tiene tu propósito, Señor. Pero extiende tu misericordia, Señor, y ayúdanos y cesa, Señor, esta pandemia si es posible, Señor. Señor, también te oramos por las familias. Yo quiero rogarte por cada familia acá representada, Señor, que sean preservadas, que sean cuidadas, que sean bendecidas, Señor. Señor, tú has creado la familia con un propósito, Señor. Señor, bendice a las familias, Señor, acá y en medio nuestro también. Y también bendice tu evangelio, Señor, en esta ciudad, para que corra e inunde, para que tus principios gobiernen las mentes de las personas, Señor, y los corazones de las personas. Y haya una transformación genuina y real, Señor. Señor, transforma las vidas y trae a tus hijos, Señor, en medio de las iglesias, Señor. Y aquí también te pedimos por esta iglesia para que tú, Señor, nos traigas a quien tienes en tu corazón y que podamos bendecir esas vidas, Señor. Gracias, Padre, y encomendamos la palabra hoy día. Realmente, por favor, acompáñanos, Señor. Revela tu palabra a los corazones. Revela tu palabra, Señor. Muchas gracias, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén. Bueno, simplemente hacía a manera de un pequeño repaso. Ya en la anterior prédica, David, siguiendo el Marcos, ¿no? Marcos 14 en realidad, él nos expuso el juicio de Jesús. Y ahí pudimos ver también la negación de Pedro y todo lo que implicaba aquello y cómo ese fue un juicio injusto, ¿verdad? Ese primer juicio fue ante las autoridades religiosas. Pero luego Jesús es derivado ante Pilato, ya a las autoridades de gobierno. Y eso es lo que nos va a tocar mirar ahora, o sea, es lo que vamos a poder ver hoy día. Pero quiero que nos situemos un poquito en ese momento. Realmente que vemos que esos tiempos en Israel eran unos tiempos muy complicados en la historia. Ya realmente los gobernantes era como un polvorín, ¿no? Y los gobernantes gobernaban realmente con una mano de hierro, ¿verdad? Para sofocar toda rebelión que se daba, digamos, en medio. Y también las autoridades religiosas no eran personas que tenían temor de Dios. O sea, eran personas que bien acomodadas, ricas, y querían simplemente preservar, asociados a Roma prácticamente,
¿no? Preservar el statu quo, que todo está funcionando bien, y no les importaba otra cosa en realidad. ¿Ya? Bueno, ellos, y lo vemos con el sacerdote Caifás y bueno, en realidad su suegro Anás, que había sido por largo tiempo sumo sacerdote. Ellos como saduceos, y junto con los fariseos y herodianos habíamos visto, ¿verdad?, que por celos y envidia hacen un complot para matar a Jesús. Y bueno, cuando lo tenían a mano, no lo juzgan justamente, ¿ya? Sino injustamente, como hemos visto en la anterior exposición, digamos, de David. Bueno, el Sanedrín tenía una función de traer justicia, ya de traer justicia a la nación, pero estaban haciendo al revés, ¿no? O sea, realmente estaban obrando injustamente. Esa Corte Suprema ya debía ser justa, pero no estaba siendo justa realmente, ¿ya? A tal punto que Caifás en realidad se constituye, en vez de un juez, en un fiscal, ¿no? Acusando a Jesús, acusándolo realmente por blasfemia, ¿ya? Y ordenando su ejecución, su muerte, ¿verdad? Pero el engaño va un poco más allá. El tema era que realmente al estar bajo Roma, bajo el gobierno romano, los judíos no podían llevar a muerte a ninguna persona. O sea, no tenían esa facultad. Pilato solamente la tenía esa facultad. Entonces ellos traen a Jesús ante Pilato con otro cargo, no con el de blasfemia. Ya sabían que realmente Pilato no iba a aceptar un cargo de blasfemia porque lo veía como algo propio de los judíos y de sus costumbres. Entonces lo que hacen ellos realmente es acusan a Jesús, ya como si Jesús fuera realmente una figura política, ya que estaba generando una rebelión y que realmente estaba buscando una independencia de Roma, y eso sí era penado con la muerte, ¿no? Entonces, de esa manera hacen su ardid estos hombres. Y eso es lo que ahora vamos a ver en esta porción bíblica, ¿ya? Vamos a irnos a Marcos capítulo 15 y vamos a ver desde el versículo 1 al 20 hoy día. El título que se ha asignado a esta enseñanza es La condenación del justo y la liberación del pecador. La condenación del justo y la liberación del pecador. Solamente a manera de proposición, recuerden esta idea. El rey se humilló hasta lo sumo para rescatar al pecador. El rey se humilló hasta lo sumo para rescatar al pecador. Ya, vamos a partir esta enseñanza en 3 puntos. El primer punto, versos 1 al 5, el rey ante Pilato. El segundo punto, una pregunta que hace Pilato: ¿quieren que les suelte al rey de los judíos? Versos 6 al 15. Luego en el punto 3 vamos a ver el rey en manos de gentiles, versos 16 al 20. Bueno, vayamos a ese punto 1, ¿ya? Y vayamos a leer lo que está diciendo Marcos 15. Ya, los juicios en Roma parece que se hacían muy tempranito al amanecer, o sea que
coincidía la cosa. ¿Ya? Y dice así: muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, como con los escribas, con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y lo entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él les dijo: tú lo dices. Bueno, si leemos solamente esos versos, tal vez no entendemos exactamente por qué una pregunta tan directa de Pilato. O sea, ¿por qué le pregunta eso directamente? ¿Ya? Pero si vamos un ratito a Lucas, el capítulo 23, versos 2 y 3, ya vamos a ver la misma escena, pero un poquito más ampliada. Aquí nos está diciendo Lucas 23, verso 2 y 3. Dice: y comenzaron a acusarle, diciendo: a este hemos hallado que pervierte la nación y que prohíbe dar tributo al César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. ¿Se dan cuenta? Aquí Lucas nos está aclarando. Estos son los cargos que ponen ellos contra Jesús. Entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él le dijo: tú lo dices. Bueno, como dijimos anteriormente, cambiaron el cargo de blasfemia y calumniaron a Jesús por sedición, ya como si fuera una cosa política, como si realmente Jesús estuviera en contra de las leyes y dar impuestos y autonominándose el mismo rey en contra del César. Por eso es que Pilato le pregunta, ¿no? Y le dice si es que era el rey. Y en realidad Jesús no niega el título, ¿ya? Sino que lo confirma en realidad ante Pilato. Y acá tenemos a Juan, capítulo 18, verso 36, que también un poquitito nos amplía, ¿no? O sea, es lindo poder comparar los evangelios. En Juan 18, 36 nos dice así, respondiendo Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. ¿Ya? Y continúa en esta narración y ahí Pilato le pregunta: entonces tú eres rey. Tú lo dices, le dice el Señor, ¿no? Bueno, ahora un poquito vamos continuando volvamos a Marcos y vamos del 3 al 5 y vamos a leer esos versos en Marcos. Dice: y los principales sacerdotes lo acusaban mucho. Fíjense el énfasis, sigue repitiendo, lo acusaban mucho. Otra vez preguntó Pilato diciendo: ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Ya era como una multitud que estaban bombardeando con acusaciones contra el Señor, ¿verdad? Mas Jesús ni aun con esto respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Bueno, ¿por qué se maravillaba Pilato? O sea, según las leyes romanas, un acusado tenía 3 oportunidades para hablar y defenderse. Ya, o sea, él tenía como el reo que estaba, tenía 3 oportunidades para contestar a los cargos que se le estaban haciendo. ¿Ya? Pero Jesús se queda callado. O sea, no responde. ¿Comprende?
Y aquí un poquito nos lleva a Isaías también, o sea, la palabra es hermosa. Hay diferentes ventanas donde podemos mirar. En Isaías 53:7, bueno, aquí está describiendo un poquito más la crucifixión, pero dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Bueno, Isaías nos está graficando, o sea, Jesús está ahí como un cordero para el sacrificio, mudo, sin responder, ¿no? Bueno, sabemos que Pilato realmente era un hombre despiadado. En otras partes se narra cómo mata como 2,000, crucifica directamente en una rebelión, o sea, hace cosas terribles, ¿ya? Y para él matar a un hombre no significaba nada, ¿ya? Pero estando Jesús delante de él se admiraba realmente por su carácter, ¿ya? Por su conducta, por la forma en que él procedía. Y se daba cuenta, él discernía, ¿ya? Que por envidia los judíos realmente querían matar y buscaban la forma, y Pilato buscaba una forma de liberarlo. O sea, no quiso crucificarlo inmediatamente. Él buscaba una forma, ¿ya? Siguen las ventanas acá dentro de la palabra. En Mateo 27:19 se nos dice que la mujer de Pilato, incluso, cuando Pilato estaba sentado ante el tribunal, le manda un mensaje diciéndole que no tenga nada que ver con ese justo, porque ella había padecido esa noche en sueños. Ya hasta su mujer le manda un recadito: no tengas nada que ver con ese justo, no condenes a ese justo, en otras palabras. ¿Ya? En Lucas capítulo 23 también se nos dice que, se nos narra un poquitito cómo los judíos estaban acusando a Jesús de que él alborotaba al pueblo, ¿ya? Y que estaba enseñando cosas desde Judea, comenzando desde Galilea, ya, hasta Judea. O sea, está diciendo desde el norte de la región donde venía el Señor, ya por todo todo Galilea y Judea. Este hombre está generando esta rebelión. Ahora, al oír esa acusación, Pilato como que se le prende el foco, ¿no? O sea, dice: entonces este hombre tiene algo que ver con Galilea. ¿Por qué? Porque Galilea no era parte de su jurisdicción, era la jurisdicción de Herodes Antipas, ¿ya? Y entonces él dice: bueno, pregunta si Jesús, o sea, tenía algo que ver con Galilea, ¿no? Y le confirman seguramente. Casualmente Herodes estaba en Galilea por las fiestas con su familia ahí, y con todo su séquito de sus guardias y demás, ¿no? Entonces Pilato lo deriva a Herodes, lo envía a Herodes, ¿ya? Y Jesús es presentado ante Herodes Antipas. O sea, es el mismo Herodes que hizo matar a Juan el Bautista, ¿ya? Pero dice que cuando lo ve Herodes, se alegra, ¿ya? Herodes era otro loco también. O sea,
realmente, y otro, o sea, inmoral, adúltero, o sea, de todo, ¿no? O sea, realmente eran, ya les digo, o sea, personas sin escrúpulos para nada, ¿verdad? Pero este hombre quería verle hacer algún milagro, o sea, eso es lo que realmente estaba queriendo ver, alguna seña, ¿ya? Casi como si fuera un show. Y comienza a hacerle, dice, muchas preguntas al Señor Jesús. Eso está narrado en Lucas 23. ¿Ya? Y a la par los sacerdotes estaban metiendo leña y seguían acusándolo y gritándole. ¿Ya? Pero Jesús se queda mudo. Él no responde absolutamente nada a Herodes. No le dice nada a Herodes. ¿Ya? Entonces Herodes cambia su alegría en bronca y ordena que sus soldados, esos eran soldados, pero realmente una élite que tenía de guardias ahí, ¿no? Que simplemente los manda a sus soldados para que se hagan la burla de él y que lo golpeen y demás, ¿no? Y después se los devuelve a Pilato. Bueno, fíjense, o sea, en el lapso de una noche, Jesús pasa casi por 3 juicios, ¿ya? Y ya les digo, por eso les he mandado por el WhatsApp un mapita donde se ve ahí de dónde a dónde fue enviado o mandado el Señor, ¿no? Primero, del Monte de los Olivos lo llevan a donde Anás, que había sido el sumo sacerdote por años, ¿ya? Y él lo remite a Caifás, segundo juicio, digamos, de alguna manera. Y Caifás lo remite al consejo, al Sanedrín. Y entonces ahí ya habían como 3 juicios, y el Sanedrín es el que prepara los cargos para entregar contra Pilato. Luego comparece ante Pilato. Pilato quiere liberarlo y dice, ok, me zafo de él, lo envío a Herodes. Herodes no acepta la cosa, se lo devuelve a Pilato. Y ahí Pilato le toca otra vez juzgarlo. Entonces ahí tenemos otros 3 juicios prácticamente que ha tenido el Señor. ¿Ya? Pilato lo que quería hacer en realidad era de alguna forma satisfacer a la multitud que lo estaba acusando al Señor. Y entonces decide hacerlo azotar al Señor, ¿ya? Porque ese era otro castigo, como para escarmentar a la gente, para que no siga haciendo lo que está haciendo. Y después soltarlo. Esa era su meta, digamos. Y lo manda a hacer azotar al Señor, ya con esa intención. Y bueno, con eso vamos ahora un poquito otra vez a Marcos, y vamos al punto 2. Ese punto 2, les decía, es del 6 al 15 y es: ¿quieren que les suelte al rey de los judíos? Y leo yo el versos 6 y 7. Ahora bien, en el día de la fiesta les soltaban un preso cualquiera que pidiesen. Ya habían tantas rebeliones que el pueblo pedía, a ver, por favor, suéltanos a tal, ¿verdad? Esa era una costumbre. Y dice, y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que había cometido homicidio en una revuelta. Ya había todo un grupo, unos celotes ahí que estaban haciendo revuelta y media para derrotar a Roma. Y probablemente este hombre estaba involucrado con ellos. ¿Ya? Ahora, este Barrabás era un preso condenado por rebelión contra Roma y sedición política, y además por homicidio. Y fíjense qué irónico. ¿Ya? O sea, estaban pidiendo que suelte a este hombre que había hecho sedición,
¿Y cuál era el cargo que le estaban imputando a Jesús? Sedición política, precisamente, ¿no? Ok, leamos ahora 8 al 15. Y viendo la multitud, ya comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. O sea, la multitud está clamando acá. O sea, ya les digo, es Pilato y es un montón de gente ahí, y los sacerdotes metiendo leña ahí, ¿no? Y dice, y Pilato les respondió diciendo, ¿quieren que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes, dice que incitaron a la multitud, ¿ya? Para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato, les dijo otra vez, ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces, crucifícale. Pilato les decía, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban más, crucifícale. ¿Ya? Bueno, en realidad, Pilato casi estaba siendo juzgado también, porque le habían hecho como una trampa a estos hombres. Y en alguna partecita dice que le dijeron, si tú sueltas a Jesús, no eres amigo del César. ¿Ya? Entonces para él eso lo ponía en una situación incómoda, o sea, ya tenía un cargo de acusación Pilato, digamos, ¿no? Entonces así estaba la situación ahí. ¿Ya? Pilato les decía, pues ¿qué ha hecho? Y ellos dicen, crucifícale, ¿no? Pilato realmente conocía que no había realmente un causal de muerte. ¿Ya? Otra vez una ventana, Isaías 53:9 nos dice, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Este era el cordero que estaban llevando ahí delante, ¿no? Nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Y dice, y verso 16, y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. ¿Ya? Bueno, yo considero que este es el verso central de toda esta porción que hemos venido. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aunque Pilato no pretendió, él en realidad es casi una ilustración de lo que ha ocurrido. ¿En qué sentido? Una gran ilustración. ¿Ya? Esta es una ilustración de ese intercambio, de ese gran intercambio divino. ¿Ya? Pilato, como juez injusto en realidad, condenó al justo, Cristo, y dejó libre al pecador, a Barrabás. ¿Ya? Pero en ese mismo momento estaba ocurriendo lo que hoy hemos recibido por gracia. Nuestro Dios Padre, el juez justo, estaba entregando a su Hijo para ser condenado a fin de que muera, para que nosotros pecadores, ya al igual que Barrabás, podamos tener la oportunidad de ser libres del pecado, de la muerte eterna, y podamos andar en la libertad gloriosa del Hijo de Dios. ¿Verdad? Bueno,
David al comenzar la alabanza, o en medio de la alabanza, nos citaba ese 2 Corintios 5:21, que grafica esto. Dice, al que no conoció pecado. Isaías nos testifica de eso, ¿verdad? Por nosotros lo hizo pecado. Maldito el que es colgado en la cruz, decía la palabra en Deuteronomio, ¿verdad? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Bueno, aquí podemos ver algunos atributos del Padre y a veces cantamos eso cuando estamos en medio de la alabanza, ¿verdad? Bueno, por un lado, Dios es un Dios santo. No, Él no tolera el pecado. Pero también Dios es un Dios de amor, ¿no? Que realmente ha enviado a su único Hijo. Realmente sacrificándolo por amor. ¿Ya? Bueno, también vemos acá algunos atributos de Cristo, de esa obediencia perfecta a la voluntad del Padre, por amor al Padre y por amor a nosotros. Más atributos. Vemos por otro lado la misericordia y la verdad de nuestro Dios. ¿Ya? Hay un salmo que refleja esto muy hermosamente. Lo he puesto ahí en Salmo 15:10. Dice, la misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. O sea, en ese momento, en la cruz, se estaban besando la misericordia y la verdad. ¿Ya? El Padre no podía, hemos dicho un Dios santo, no podía otorgar simplemente su misericordia sobre nosotros. Era necesario satisfacer su justicia. ¿Ya? No podía dejar sin castigo el pecado del hombre. Por eso es que no había otra forma, sino que el Hijo vaya a la cruz. Y así Jesús satisfizo la justicia, ¿ya? Y nos dio esa oportunidad a nosotros. No sé si esto constriñe su corazón. No, Corintios mismo nos dice, que nuestro corazón a veces es constreñido al conocer esto y esto nos impele, nos empuja a dar a conocer a otras personas esto, ¿no? De ese amor tan increíble del Señor, ¿no? Bueno, quisiera también animar, si es que hay personas que no conocen al Señor, que están escuchando acá esta enseñanza, ya, que no dejen pasar esta oportunidad de realmente entregar su vida a Cristo. Ya, al ver, digamos, todo este sufrimiento que Él ha pasado, para que no sea en vano para ellos. ¿No? Que no dejen pasar esa oportunidad realmente que les ha dado su Creador para poder habitar con ellos, con Él, la eternidad y no alejados de Él, más bien. ¿Ya? Recordemos, habían 2 ladrones que estaban crucificados a su lado, ¿verdad? Toda la gente se hacía la burla, incluyendo ellos a un principio.
Pero uno de ellos le dijo, recuérdame, o sea, acuérdate de mí en tu reino. Y el Señor le dice, vas a estar conmigo en el paraíso esta tarde. Ya, entonces, ahí vemos cómo ese hombre en ese minuto creyó y el Señor le concedió la salvación. Y vemos al otro que dejó la oportunidad y no va a estar con el Señor, ¿no? Entonces, bueno, pensemos en esta situación que es un asunto de vida o muerte. Es un asunto de dónde vamos a pasar la eternidad. Si al lado del Señor o alejados de su presencia. Amén. Bueno, vayamos al punto 3 ahora. El rey en manos de gentiles. Versos 16 al 20. Dice, entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es al pretorio, y convocaron a toda la compañía, y lo vistieron de púrpura, ya de rojo, y poniéndole una corona tejida con espinas, comenzaron luego a saludarle, salve, rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puestos de rodilla, le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Recuerden, esta escena es después del verso 15, donde le habían mandado azotar al Señor. O sea, azotar era una cosa muy temida en ese tiempo, ¿ya? Porque realmente lo hacían con unos látigos que tenían varias puntas, ya, varios cabos. Y estaban amarrados a esos cabos pedazos de metal, piedra, hueso, ¿ya? O sea que al golpear realmente a la persona, cortaban o arrancaban pedazos de su cuerpo, básicamente, ¿no? Entonces, no era una cosa así muy... O sea, era muy temido. Mucha gente moría cuando era azotado, ¿ya? Bueno, lo habían azotado al Señor y después va este asunto, ¿verdad? Y por tercera vez estaba ocurriendo eso de burlarse del Señor. O sea, primero cuando los judíos lo prenden y lo agarran, ¿verdad? ¿Se acuerdan que los acuaciles lo que hacían era le ponían le tapaban la cara y lo puñeteaban o lo abofeteaban y le decía, profetiza, ¿quién te ha golpeado? O sea, ahí se estaban haciendo la burla de él como profeta. Ya, así se hicieron la burla a los judíos de Jesús como un profeta de Dios. Ya, pero aquí, o sea, estos soldados, bueno, los de Herodes también se hicieron la burla de él como rey. O sea, recuerden, el imperio romano, o sea, el César, lo máximo. ¿Quién es este rey? O sea, están haciéndose la burla como el rey de los judíos. ¿Ya? Y dice que lo golpeaba una compañía de soldados. O sea, una compañía son de 300 a 600 hombres. O sea, no es unos cuantos hombres. O sea, al lado del templo había un cuartel. ¿Ya? Ahí estaba la compañía básicamente.
Y bueno, esta gente casi pasaba uno por uno, o qué harían, o sea, se hacían la burla de él como rey y lo golpeaban y le pusieron esa corona de espinas en la cabeza, ¿no? Bueno, yo quisiera que meditemos un poquito en esa parte, ¿no? O sea, cuán duro, cuán difícil fue para el Señor. El Salmo 22 es otra ventana. Otra vez David, 1000 años antes, nos está dando una ventana de lo que estaba pasando ahí. Lean el Salmo 22 y el Isaías 53, léanlo en detalle, realmente para darse cuenta de lo que estaba pasando con el Señor. Dice, mas yo soy gusano y no hombre, aprobio de los hombres y despreciado del pueblo. O sea, a tal punto lo golpearon, a tal punto lo destrozaron al Señor. Dice, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca y menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele de él, sálvele, puesto que en él se complacía. Bueno, esto es un poquito más cuando están en la cruz, ¿no? Pero la primera parte nos está mostrando toda esa parte de cómo lo escarnecían al Señor como un rey. Bueno, después de que lo golpean, lo azotan, probablemente su cuerpo haya quedado así desfigurado, con los hematomas y las heridas sangrantes, ¿no? Y bueno, también ahí otra vez el Espíritu Santo nos inspira al rey David, o sea, en esa parte en el Salmo 22 y también en Isaías 52:14, que nos dice, ¿cómo se asombraron de ti? De tal manera que fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que los hijos de los hombres. ¿Ya? Esto es una ventana de cómo fue realmente la golpiza al Señor. Perdón, un minutito. Y esto también un poco nos habla del carácter del Señor, de su persona. Ya en Mateo 11:29 el Señor decía, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Bueno, manso no quiere decir menso. ¿Ya? Manso quiere decir que tienes el poder, tienes la fuerza, tienes la autoridad, pero escoges no usar tu poder y tu fuerza. ¿Me comprenden? Eso es realmente lo que se estaba hablando acá. O sea, el Señor, y ya habíamos visto en el huerto, cuando les dice, yo soy, con esas solas palabras caen todos esos aguaciles al suelo por 2 oportunidades. ¿Ya? Entonces, ahí vemos que Él escogió beber la copa del Señor, la copa de ira, porque no había otra forma de que nosotros seamos libres, queridos, de que nosotros podamos tener esa libertad. ¿Ya? Y vemos también humilde, les he traído 2 porciones de Filipenses acá, Filipenses 2 del 6 al 8, dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres,
y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí se nos está mostrando realmente la humildad del Señor, ¿ya? Porque Él, siendo rey, se humilló a siervo, ¿ya? A ser siervo. En realidad, esa parte de siervo está muy bien descrita en Isaías 42 adelante. Léanlo con calmita, revisen esas partes, ya como el Mesías siervo. Pero ahora, al escuchar un poco todo esto, ya todo ese sufrimiento, por un lado sí nos consterna, pero por otro lado nos da gratitud a Dios. O sea, tenemos realmente muchos motivos para agradecerle. ¿Ya? A ver, solamente pensaremos en nosotros mismos. O sea, ¿alguna vez se han burlado de ti? ¿Se han hecho la burla de ti? Ahora está muy de moda esa palabra bullying, ¿no? O sea, ¿te han hecho bullying? ¿Ya? O te han hecho bromas pesadas, un grupo de amigos o demás, o te han raleado. ¿Te han escupido? ¿O te han golpeado? Mira, o te han hablado feo simplemente. Bueno, seguro que sí, ya. Pero lo más increíble del Señor es que Él escogió perdonar. Y Él pasó esas ofensas por encima. Ese es nuestro Dios, manso y humilde, realmente de corazón. Y nos llama a imitarlo también. Bueno, pero la cosa no queda ahí. O sea, ha venido el Mesías siervo, pero un día va a venir el Mesías rey. ¿Ya? Y si continuamos leyendo Filipenses 2, del 9 al 11, sigue diciéndonos esa parte. Dice así, dice, por lo cual Dios también lo exaltó. Hemos cantado también eso. Hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, para los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Esos soldados no sabían lo que estaban haciendo. Se estaban haciendo la burla del rey. Y le estaban golpeando con una caña y se hincaban haciéndose la burla. Pero ¿qué nos dice la palabra? Un día va a venir el rey. Y los que estén en el cielo, en el infierno o en la tierra o donde estemos en ese momento, realmente van a doblar la rodilla delante de Dios. Y van a declarar que Él es Señor. Porque Dios le ha puesto sobre todo. Ya, el Señor lo ha puesto sobre todo. Entendamos esa parte y que eso nos llene de misericordia en nuestros corazones, para que nuestros seres queridos estén ahí en ese lugar. Y eso nos anime a perdonar a las personas, ¿no? Que podamos realmente perdonar. Bueno, casi a manera de conclusión, a ver, simplemente agarrando algunas ideas acá. O sea, hemos visto que Marcos en esta parte nos muestra el plan divino de Dios, ¿no? Ese grandioso intercambio de
que Jesús es condenado y pecadores como Barrabás o nosotros tengamos la oportunidad de ser libres del pecado y ser libres de la muerte. También ese gran ejemplo de humildad y mansedumbre que hemos mencionado, ¿verdad? Siendo rey, se hizo siervo. Y ese grande amor del Señor, ¿no? Al soportar toda ofensa, abandono, la ira de Dios, para realmente satisfacer la justicia de Dios. Es esa obediencia perfecta del Señor. Bueno, tomemos su ejemplo. Tomemos su ejemplo. Y también seamos mansos y humildes. Y también aprendamos a perdonar. Ya a pasar ofensas encima. Y realmente hagamos puentes con personas con las que estamos distantes. ¿Ya? Y realmente busquemos que al final todos podamos estar sentados en su mesa. Amén. Amén. Vamos a orar al Señor y si nos podemos poner en pie un momentito entonces. Padre, muchas gracias. Y apenas si podemos mirar un poquito todo lo que has sufrido. Señor, hay más de 2000 años de distancia, Señor. Y apenas si podemos recoger algunos narrativos. Pero cuánto has sufrido, Señor, por nosotros. Señor, ten misericordia de nuestros seres queridos, de nuestros amigos y de esta nación, de este lugar, Señor. Y salva, Señor. Y trae a tu casa, Señor. Señor, todavía hay un tiempo. Tú lo has establecido todavía. Queremos aprovechar ese tiempo. Todavía hay una oportunidad, Señor. Al mirar cada niño que nace, Señor, podemos realmente darnos cuenta de todo eso, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Papá, por favor, bendice cada uno de los que están acá. Y guarda estas palabras, Señor. Guárdalas, Señor, en nuestros corazones y llévanos a la práctica, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.